El miembro del Buró Político y vicepresidente cubano Salvador Valdés Mesa chequeó en la provincia de Pinar del Río la implementación de la tarea de ordenamiento y los avances en el desarrollo local. Prioridades del país a favor de la soberanía alimentaria y la autonomía territorial. La aplicación del decreto 30 del Consejo de Ministros centra hoy el quehacer de varios sectores en Pinar del Río que trabajan de conjunto para evitar la especulación en las calles. A ser más combativos en el enfrentamiento a los precios abusivos, llamó el miembro del Buró Político y vicepresidente de Cuba, Salvador Valdés Mesa, durante un análisis de la implementación de la tarea ordenamiento en la provincia. La prioridad es los precios ahora. Y vamos a barrer, como decía, no puede quedarse un establecimiento donde se estén ofertando servicios, se esté vendiendo, se esté prestando servicios, que no sea objeto la inspección. Hay que barrerlo y volver, porque usted coge, aplica medidas, aplica multa y cuando usted mira la espalda, la gente vuelve a esconder la tablilla, vuelve a dejar abajo los productos. En ese sentido, Valdés Mesa dijo que la medida tiene que ser efectiva y que no admite tolerancia para resolver ilegalidades. Durante el intercambio por videoconferencia con las autoridades de los municipios pinareños, señaló el rol de los inspectores y su preparación para el trabajo con los diferentes actores económicos. Hay que cambiar la manera de actuar. Y de lo que no tenemos duda nosotros, lo que no tenemos duda es que esta actuación correcta, firme, siempre vamos a tener el apoyo de la población. Además, analizó las dificultades que frenan el crecimiento de las exportaciones en un territorio que cuenta con más de 500 productores de tabaco tapado, así como las posibilidades de aumentar los rendimientos agrícolas en la venidera campaña. En el municipio de Los Palacios visitó el Instituto Politécnico Agropecuario Ángel Cayetano y la finca Tierra Brava, donde los proyectos de desarrollo local impulsan la producción de alimentos en función del autoabastecimiento territorial. Desde Pinar del Río, Yoslaine Sánchez Arronte, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y mientras transcurre el segundo mes del paro nacional en Colombia, suman nuevas denuncias sobre los desmanes policiales. La más reciente es la del concejal de la alcaldía de Bogotá, quien denunció que un periodista que cubría una movilización social sufrió un trauma cráneoencefálico leve. Otras denuncias pesan contra la policía en la ciudad de Medellín. Estas manifestaciones demandan un cambio en las políticas económicas y sociales. Sin embargo, el Congreso de esa nación rechazó los reclamos populares y votó en contra del proyecto de ley Matrícula Cero, que favorecía la gratuidad de matrícula en universidades públicas para los estudiantes más vulnerables. En carta al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, conocidos artistas, líderes religiosos y organizaciones políticas pidieron respeto a los derechos humanos a los palestinos y enfatizaron que la paz duradera y justa requiere de cambios en las políticas de la nación norteña. La nota se refiere a las declaraciones de Biden en el sentido de que los palestinos tienen derecho a la libertad y la justicia. A pesar del alto al fuego entre el régimen israelí y la resistencia palestina en Gaza, las fuerzas israelíes llevan a cabo actos hostiles contra los fieles palestinos que se reúnen en la mezquita Al-Aqsa. Los signatarios de la misiva insistieron en la necesidad de que Biden ejerza presión diplomática sobre el régimen para cesar la represión sistemática. La Organización Mundial de la Salud calificó de preocupante la variante del nuevo coronavirus conocida como C37, detectada en Perú y que hasta el momento se extendió a 29 países. La mutación del virus causante de la pandemia de COVID-19 es nombrada como Lambda y se considera como alarmante por su alta capacidad de contagio. Lambda se asocia con tasas sustanciales de transmisión comunitaria en varios países, al tiempo que se observa una prevalencia elevada, particularmente en Sudamérica. Sudáfrica celebra este jueves los 30 años del desmantelamiento legal del brutal régimen del apartheid impuesto desde 1950. Nuestra colega Karina del Valle nos trae más información sobre este tema.
Las tres cámaras del Parlamento sudafricano se reunieron el 17 de junio de 1991 para votar sobre la propuesta de suprimir la ley de clasificación racial, la última vigente en la que se había basado el sistema de segregación racial. Tras la liberación de Nelson Mandela en 1990, el gobierno del entonces presidente Frederick de Klerk avanzó hacia el desmantelamiento del sistema racial que impedía equiparar los derechos de blancos y negros. Al asumir la presidencia, Mandela impulsó una exitosa política de reconciliación nacional. El espíritu entusiasta del primer mandatario convenció a una nación dividida y la ayudó a superar los peores obstáculos del régimen de supremacía racial. Apartheid significa separación en afrikáans y prohibía que millones de negros sudafricanos pudieran integrarse a la economía nacional, lo que privaba a las empresas sudafricanas de un gran mercado interno potencial. Este horrible fenómeno político apareció oficialmente en Sudáfrica en 1948, impuesto por los gobiernos de minoría blanca en este país. Bajo este sistema, los grupos étnicos estaban separados y a la mayoría no blanca se le negaban numerosos derechos como el de votar, la libre circulación por el territorio nacional, las bodas mixtas, la convivencia de ambas razas en las mismas playas o aceras, entre otras. El apartheid produjo desde sus inicios resistencia y levantamientos populares por parte de los africanos. En esas luchas surgieron movimientos de resistencia como el de Nelson Mandela, incorporado ya al Partido Congreso Nacional Africano desde 1952, lo que le costó 27 años de encarcelamiento, tiempo en el cual el gobierno de Sudáfrica rechazó todas las peticiones de que fuera puesto en libertad. Karina del Valle, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y este jueves se cumplen 116 años de la partida física de Máximo Gómez Báez. Con motivo de esa fecha, el primer secretario del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, escribió en Twitter que hoy es un día de emocionado recuerdo al generalísimo Máximo Gómez, quien murió el 17 de junio de 1905, con el abrazo agradecido del pueblo de Cuba, al que entregó su extraordinario talento de jefe militar hasta el último aliento. Además, en horas de la mañana tuvo lugar un acto político y ceremonia militar en su honor en el cementerio de Colón de La Habana, donde descansan sus restos. Al acto asistieron el general de Cuerpo de Ejército, Ramón Espinosa Martín, viceministro primero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, y las máximas autoridades del partido y el gobierno en La Habana. Cuba le rinde tributo a un héroe para quien la patria estaba por encima de todo. En el aniversario 116 de la partida física de Máximo Gómez Báez, dominicano de nacimiento y cubano por derecho propio, llegó el tributo como cada año. La ofrenda del pueblo de Cuba fue depositada en el cementerio Colón de La Habana, donde descansan sus restos. En honor al mayor general Máximo Gómez Báez, general en jefe del Ejército Libertador, en el 116 aniversario de su fallecimiento, corneta, toque silencio. Gómez fue uno de los más preclaros hijos de América. Para quienes lucharon a sus órdenes, fue un padre riguroso, estricto, pero amado. Para el pueblo, un ídolo, un ícono de múltiples valores. Así lo definió en sus palabras de homenaje René González Barrios, historiador y director del Centro Fidel Castro. Su deceso conmocionó la isla. El pueblo lo lloró desconsoladamente. Fueron momentos de estremecimiento y luto no vividos antes en el país, como si con él marcharan a la eternidad las glorias del Ejército Libertador y al unísono se diera el último adiós a Céspedes, Agramonte, Martí y Maceo, a los fundadores de la nación cubana. Tal fue su legado. Como jefe militar, el generalísimo despertó en sus contemporáneos opiniones diversas. Admirado, respetado y a la vez temido. El comandante en jefe Fidel Castro definió su nombre como la hermandad. Entrañable para el pueblo cubano por derecho ganado en su lucha por la independencia, a la que aportó su brazo y su machete, su genio militar y su coraje. Talía González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
noches. El impacto del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos hacia nuestro país incide directamente en el Laboratorio Antidoping de Cuba, centro que integra la lista de los 27 acreditados a nivel mundial. El director de la instalación, Rodney Montes de Oca Porto, nos explicó que el laboratorio no puede acceder a tecnología de punta de firmas norteamericanas, dejándolo en desventaja y teniendo que adquirir equipos similares en Japón, lo que aumenta los gastos. De igual forma, los especialistas que trabajan en el centro están imposibilitados de intercambios académicos con sus semejantes, acreditados en Estados Unidos, con los cuales hay excelentes relaciones. Tampoco puede recibir los fondos por los servicios que brinda a un aproximado de 10 países y no existen vías bancarias para cobrarlos. Esta instalación gasta entre un 40 y 50% más de presupuesto en dólares que los restantes laboratorios del mundo por tener que buscar alternativas para adquirir insumos y reactivos de uso obligatorio, por ser de compañías norteamericanas o de filiales en terceros países. Los especialistas del Laboratorio Antidoping de Cuba se ingenian día a día para cuidar la salud de nuestros deportistas y mantener su integridad, a pesar del injusto bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos hacia nuestro país. Glenda Torres, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Por otra parte, el cubano Karel Guzmán no pudo celebrar hoy el título en la Liga de Baloncesto de Rumanía tras el segundo revés en línea de su equipo Club Napoca ante el Oradea. Ahora la final marcha igualada a 2 victorias. Ampliamos con el reporte de Carlos Durán. Karel mejoró su rendimiento respecto al anterior juego, pero aún sigue lejos de los espectaculares resultados en la campaña regular y en las semifinales. Este jueves el habanero aportó 8 unidades y 2 rebotes en la cosecha del Napoca, víctima del Oradea 64 puntos por 60. El choque vivió el punto de menor efectividad y más sólida defensa en la final. Tras 2 éxitos, el Napoca ha sufrido par de reveses, tendencia negativa que buscará revertir desesperadamente el domingo en el quinto y definitivo choque por el título de la Liga en Rumanía. De lograr el trofeo, Karel sería el tercer campeón cubano de la temporada entre los jugadores contratados bajo amparo de la Federación Nacional. En la Copa América este jueves, las selecciones de Colombia y Venezuela se fueron sin goles. En la continuación de este certamen, los cafeteros lo intentaron de todas las maneras posibles y nunca concretaron, además de dominar la posición del balón. Fue un asedio constante a la cabaña de la Vinotinto, que ha sufrido mucho en la lid con las ausencias por COVID en sus filas. En estos momentos juegan Brasil y Perú, también como parte del Grupo A. Y en la Eurocopa, 3 partidos hoy, Ucrania venció a Macedonia del Norte 2-1. Con el mismo marcador, Bélgica dispuso de Dinamarca y Holanda derrotó a Austria 2-0. Así terminó. Feliz jornada. También para ti, Dulier. Diputados de las provincias centrales intercambiaron a través de videoconferencia con juristas y altos representantes del Tribunal Supremo Popular y la Fiscalía General de la República con el propósito de profundizar en 4 anteproyectos de ley referidos al curso de los procesos penales, administrativos y de tribunales de justicia en el país. Con la distancia a la que obliga la COVID, pero haciendo uso de las ventajas de la era digital, los diputados de las provincias centrales analizaron los 4 anteproyectos de ley propuestos por el Tribunal Supremo Popular. La elaboración de estos textos forma parte del proceso legislativo pertinente tras la aprobación de la Constitución en 2019. La Carta Magna, en su artículo 94, establece el derecho de cada ciudadano al debido proceso y es este solo uno de los numerosos fundamentos que encuentran su articulación legal en los anteproyectos referidos a los procesos penales, administrativos y de tribunales de justicia. Al decir de los juristas presentes en el Salón Baraguá del Capitolio Nacional, todos los proyectos impactan de manera sustancial en la vida del país, en especial el referido a procesos administrativos, que permite a las personas naturales acudir a los tribunales cuando algún directivo, funcionario o empleado público omite o incumple en el ejercicio de sus funciones administrativas y por ello causa algún perjuicio. Que no es otra cosa que las reglas claras de cómo se tramitan las reclamaciones, en qué plazos, qué acciones corresponde hacer, cuáles son los términos para resolver las diferentes reclamaciones y que todo eso esté transparentemente establecido.
Este debate permite a los diputados recomendar, aclarar dudas e intercambiar sobre el contenido y las disposiciones de los 4 anteproyectos que, para convertirse en ley, deben ser aprobados por la Asamblea Nacional, que es el máximo órgano legislativo del país. Lisandra Sesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El Banco Central de Cuba informa que el Sistema Bancario Nacional garantizará en su red de sucursales del Banco Metropolitano de Crédito y Comercio y Popular de Ahorro el servicio en depósito de dólares estadounidenses hasta el domingo 20 de junio, en virtud de lo establecido en la resolución 176-21. Así es, el sábado 19 de junio el Banco Metropolitano abrirá de 8:30 am a 3:30 pm, mientras que Banco de Crédito y Comercio Bandec y Banco Popular de Ahorro BPA laborará de 8 am a 11 am. El domingo 20 de junio, el Banco Metropolitano de 8:30 de la mañana a 12:30 del día y los bancos de crédito y comercio y populares de ahorro de 8 de la mañana a 12 meridiano. Se reitera a la población que el domingo 20 de junio, día no laborable, las sucursales bancarias solo abrirán para ofrecer el servicio de depósitos de dólares en efectivo, y firma la nota del Banco Central de Cuba. Buenas noches. Durante el día de hoy observen cómo hemos tenido una disminución en cuanto a las precipitaciones en el occidente del país con respecto a días anteriores. Tenemos abundantes nublados altos sobre la parte occidental, pero solamente durante la tarde están ocurriendo algunos chubascos y tormentas eléctricas hacia zonas del interior. Tenemos en el Golfo de México la amplia circulación de bajas presiones que comentábamos en días anteriores, que mantiene todavía con tendencia a una mejor organización y pudiera durante las próximas 24 horas convertirse en el tercer organismo ciclónico de esta temporada. La tendencia va a seguir siendo la misma, un desplazamiento hacia el norte, hacia la zona sur del territorio de los Estados Unidos, sin un impacto directo sobre nuestro país, solamente pudiera incrementar algo la humedad, la circulación de este sistema. Lo que tenemos durante esta tarde, hacia el interior, actividad de chubascos y tormentas eléctricas, producto del calentamiento del día. Un aire mucho más seco influye sobre el centro y el oriente del país, lo que limita algo la formación de precipitaciones y, bueno, disminuye los valores de humedad relativa. En el occidente también ha disminuido, bueno, como les comentaba, las precipitaciones, y también lo hará para el día de mañana. Tendremos al amanecer, en general, predominio de cielo parcialmente nublado durante la mañana en gran parte del país. Ya para la tarde se nublará sobre todo hacia localidades del interior y el sur de la parte oriental del archipiélago, donde tendremos algunos chubascos y tormentas eléctricas que van a resultar más aislados en el resto del territorio nacional. En cuanto a los valores de temperatura, las mínimas estarán por encima de los 22 y hasta 25 grados Celsius en zonas de la región oriental. Las máximas para la tarde subiendo en la parte occidental del país con temperaturas entre los 31 y 33 grados Celsius, llegando hasta los 34 grados en la porción suroriental, quizás con algún valor superior hacia zonas del interior. Los vientos variables y débiles en el suroriental, en el centro y el resto de la parte oriental del país serán de región este hasta 25 kilómetros por hora, con igual velocidad para el occidente, pero continuarán siendo del sudeste. En el mar tendremos oleaje en la costa sur de la parte occidental del país, también en la costa norte de la región oriental, y poco oleaje en el resto de los litorales, que se incrementa oleaje durante la tarde en la costa norte del occidente del país. Para los próximos días, en general, se mantiene alguna probabilidad de lluvias durante las tardes por el incremento de la humedad y también el tránsito de algunas ondas tropicales al sur del territorio cubano. Las temperaturas prácticamente invariables durante la próxima semana. Así que para mañana tendremos chubascos y tormentas eléctricas en localidades del sur oriental. Serán más aislados para el resto del país. A usted le deseo que pase una feliz noche y hasta mañana. La Sala Rubén Martínez Villena de la UNIAC acogió el encuentro de la viceprimera ministra de la República de Cuba, Inés María Chapman, con jóvenes de los Ministerios de Cultura, Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente y los Institutos Nacionales de Planificación Física y de Recursos Hidráulicos. En presencia de los titulares de esos organismos se ofrecieron propuestas para mejorar el trabajo ante la escasez de recursos por el incremento del bloqueo de Estados Unidos contra el archipiélago. En el encuentro presidido por la viceprimera ministra de Cuba, Inés María Chapman, los jóvenes intercambiaron sobre los desafíos en la gestión de la ciencia y la innovación, la aplicación de los resultados de investigaciones y la necesidad de superación para mejorar el desempeño profesional, incluidos los cargos de dirección. La institución tiene que saber los problemas que ustedes tienen y la institución tiene que responder a esos problemas, no solamente con soluciones de la institución, sino son soluciones que ustedes también dan, que aportan y se vinculan no solamente para conocerse, sino para también resolver problemas funcionales de los organismos, para aprender los unos de los otros
para mantener un vínculo que nos permita seguir avanzando en el desarrollo de la economía, de la sociedad y en la protección del medio ambiente. Y por supuesto, defender la Revolución Cubana, que es la primera prioridad que tenemos todos en defensa de esta revolución tan linda que nos ha formado. Los participantes concordaron en la necesidad de movilizar las ciencias sociales para interpretar comportamientos poblacionales y se realizaron propuestas para, desde los escenarios laborales, tributar a los proyectos de vida de los más jóvenes a la luz del modelo de sociedad socialista. La pandemia ha evidenciado que tenemos inmensas reservas de participación. Lo vimos con jóvenes provenientes de todos los sectores de la sociedad que se sumaron gustosos a los SAF, a llevar comida a ancianos a su casa, que han estado en zonas rojas y demás. Entonces yo creo que uno de los grandes retos que tenemos como país, como gobierno, como socialismo es cómo aumentar, cómo continuar acrecentando esta participación y este control popular. Los titulares del SIGMA, Elba Rosa Pérez, de Recursos Hidráulicos, Antonio Rodríguez, y la viceministra primera de Cultura, María Elena Salgado, reconocieron la continuidad de la obra revolucionaria y del proceso de desarrollo del país garantizada en las nuevas generaciones. Roxana Romero Rodríguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches. La artista de la plástica Zaida del Río presentó esta tarde su disco titulado De mi padre lo aprendí, un sueño hecho realidad para la creadora que nos muestra una faceta poco conocida por el público. El sello Unicornio de Producciones Aldala acompañó a Zaida del Río en la realización de este material, que recoge 10 canciones que forman parte de la infancia de la creadora y que ella ahora interpreta como un homenaje a su padre, de quien los escuchó en su niñez. Realmente poder grabar un disco con esas canciones tan hermosas que yo escuché en la provincia, cuando era una niña, en los guateques, en la radio. Como saben, yo soy de allí del campo, cerca de Remedios, de Calle Darién, de donde he recibido tanta belleza y tanta imaginación y tantas cosas que me han ayudado a ser quien soy y a mi creatividad y a mi figuración. Piezas de autores como Manuel Corona, Benny Moré, Girardo Piloto y Eusebio Delfín están en este disco que la propia protagonista afirma que es un regalo muy especial que realiza incluso para sí misma y su familia. De mi padre lo aprendí contiene géneros como el bolero, la canción y la guajira, pero es ante todo una muestra más de cómo Zaida del Río es todo arte, pero cómo todo ese arte que de ella emana es muestra total de sus raíces y su cubanía. En el aniversario 116 de la muerte del generalísimo Máximo Gómez, se realizó un recorrido por varios lugares históricos relacionados a su vida. El colofón de las actividades fue la visita a la casa museo donde viviera sus últimos años. La casa donde el general Máximo Gómez viviera sus últimos años recibe durante estos meses un arduo proceso de restauración desarrollado por la Oficina del Historiador de La Habana. Inaugurado en 1986, el museo, emplazado en el Vedado capitalino, tiene la misión de preservar la memoria del destacado libertador dominicano que se entregó a la independencia de Cuba como su propia patria. Se hará la restauración de manera que se le devuelva la originalidad con su entrada por la calle Quinta, y el cuarto mortuorio de Gómez será recreado de una manera tal que se vea que aquí fue donde yació. Posterior a su restauración, la Casa Museo será sede de la Unión de Historiadores de Cuba y su filial de La Habana. Además, radicará el Memorial Máximo Gómez. El proyecto nuestro es contar aquí, en este centro, la historia de ese día, es decir, una vez salida de la Quinta hasta un día como hoy, con su fallecimiento. Gabriela Sánchez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y así me despido. Tenga usted muy buenas noches. También para ti, Liet. El primer secretario del Comité Central y presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidió en Santiago de Cuba una reunión de trabajo con la militancia para darle continuidad a los acuerdos del 8º Congreso del partido. Santiago de Cuba tiene potencialidades para desarrollarse. Se logra con detalles, exigencia y la participación activa del partido.
Así reflexionó el primer secretario del Comité Central y presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en un intercambio de trabajo con los principales cuadros de la organización política de Santiago de Cuba. Acompañado de los miembros del secretariado del Comité Central, chequeó el cumplimiento de los acuerdos del 8º Congreso del partido desde la base y conoció las estrategias implementadas en el territorio a partir de ideas, conceptos y directrices de la cita partidista. Para Santiago de Cuba, la producción de alimentos es tarea primordial. Se potencian las exportaciones y los encadenamientos productivos en beneficios para la población. El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, aseveró que es importante que los santiagueros conozcan las ideas y conceptos abordados en el 8º Congreso para enfrentar las batallas ideológica y económica. Su éxito estará en fortalecer la labor del partido. Es donde nosotros ganamos mantener el 8º Congreso vivo, o sea que todo lo que haga cada organización de base que trascienda además a los centros productivos, a los diferentes actores económicos, sociales, a todas las organizaciones de MAS y la Unión de Jóvenes Comunistas en el trabajo a nivel comunitario esté marcado por esa comprensión y por esa concreción. Por lo tanto, se trata de asumir estas directrices, estos conceptos y estas ideas como parte de la planificación del trabajo y como parte del sistema de trabajo. Aseguró además que son tiempos de trabajar duro, con entusiasmo, compromiso y transparencia. Díaz-Canel puntualizó que Santiago de Cuba tiene el reto de enfrentar la COVID-19. Ustedes que son heroicos, que han sido heroicos siempre y que están pasando por una situación compleja, tienen que trabajar ahora con toda conciencia, organizando, apoyándonos además con las vacunas y haciendo bien las cosas. Vamos a superar esta situación como siempre han hecho los santiagueros. Desde Santiago de Cuba, Bárbara Deaz, Trabajo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Finaliza